Dios en su infinita bondad y misericordia ha dispuesto los tiempos y ha querido que estemos por aquí. Amén. De manera que nos pasó como a Jeremías. Dios fue más fuerte que nosotros, nos sedujo y nosotros nos dejamos seducir. Y nosotros no queríamos hablar, pero Dios nos tumbó el pulso. Amén. Ustedes están muy serios, como que de pronto como que no han cenado, ¿verdad? Bueno, señores, miren. Ahora nos disponemos a realizar el panel de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que mi amada esposa ya tiene de manera preelaboradas, que han sido hechas mientras en el transcurso del trimestre. Pero si en esta noche ustedes tienen alguna otra pregunta que hayan podido tomar esa impresión mientras Ángel hablaba, se la hacen llegar a ella, el momento es oportuno. Bien. Digan amén en serio, por favor. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a hacer pasar por este lugar a nuestro amado Wellington Castro, que no le gusta que yo le llame amado apóstol. Amado apóstol, ven, nuestro Ángel Morillo, líder de protocolo de la congregación local. Vengan, no me dejen solos, por favor. Venga, my dear apostle. Miren, tal cual dice Wellington, estamos en calidad de responder, ¿verdad? Pero no nos la sabemos todas. Si en algún momento hay algo que no nos sabemos y sabemos que ustedes hacen algunas preguntas que son media buscapié, si no tenemos la respuesta, pues no la tenemos. Amén. Saludos Luis Miguel, Liz y los Jiménez. Saludos. Nada, iniciamos. Gracias. Gloria a Dios para siempre. Pablo no se equivocó con las mujeres. Hagan como Rosana, den un aleluya en lo que el micrófono prende, por favor y gracias. Nicole, ayuda a Yandra, por favor. Muchas gracias, Yandra. Recordarles que si tienen una pregunta, hay hermanos en los laterales con papel y lapicero para que puedan hacerla. No es para que se pongan creativos, es si tienen una pregunta. Bien, si no la tienen, no pasa nada. Gracias, están llegando. Ok, primera pregunta. Sí. Recordarles que estamos hablando de cultura de iglesia, la expresión de la cultura. Recordarles. Pero hay una pregunta aquí. ¿Puede una persona ser sin hacer? Hablamos de que nadie puede hacer sin ser, pero la persona pregunta, ¿puede una persona ser sin hacer? Ok, yo sé que esa pregunta surgió mientras yo predicaba, la hizo mi amado Víctor Jiménez. ¿Cuál es mi cámara, Malaquías? La del frente. Amado Víctor Jiménez, un hijo tuyo va a responder en este momento. Miren, el asunto aquí, y yo lo hablé de manera personal con Víctor, yo le decía que lo que hay es que ver qué es lo que buscamos ser y qué es lo que buscamos hacer. Por ejemplo, para poder entender la pregunta, o sea, ¿qué es lo que se puede ser sin hacer? Ustedes entienden, por ejemplo, un ejemplo tácito. Una persona, Yandra, va a UTESA, estudia por 8 o 9 largos años la carrera de medicina. Yandra se gradúa con los honores pertinentes que le permite la carrera y la alta casa de estudios. Se graduó. Pero Yandra decide por alguna razón que ella se va a dedicar a vender prendas. Yandra no va a ejercer la medicina. Yo les preguntaría a ustedes, ¿Yandra es médico? ¿Yandra hace vida de médico? No. En ese sentido, el cúmulo de información que Yandra tiene en base a la carrera de medicina le permite a ella ostentar un título que dice que ella efectivamente es médico, pero
y Andra no ha canalizado nunca a nadie, y Andra no ha consultado a paciente alguno, ni siquiera a nadie. Entonces preguntamos, ¿y Andra es? Sí. ¿Y Andra hace? No. Para ponerlo en un asunto acá como de vida de iglesia, fe, nos resultaría muy cuesta arriba que una persona que la habita el Espíritu no esté en calidad de manifestar el fruto de ese Espíritu. Que una persona que la vida de Dios lo ha tomado, y les voy a decir más, yo le decía a Víctor, de camino a su casa, le decía, mira, tú tienes gente aquí en la congregación que en el mundo se comía el mundo. Y ahora tú lo ves en el banco de la congregación que no matan ni un mosquito. Eso fue raro, amén. Entonces, amén. Dijeron amén. O sea que no estoy. Entonces, sí, usted tiene gente que por ejemplo, a mí Dios me sacó de la droga y yo me metía tantos gramos de droga y yo hacía esto con la droga y usted hasta tenía un laboratorio de droga en su casa. De pronto usted viene a Cristo, Cristo le cambió, Cristo le dio una nueva vida, usted es una kainos creación, nueva criatura. Y usted, bien, gracias, todos los domingos usted viene aquí y el flaco favor que usted hace en la iglesia de Cristo es prestar su bendecido cuerpo todos los domingos ahí, ya. Usted redujo al mínimo esta experiencia de manifestar la vida de Dios, producto de la vida que le habita. ¿Me entienden? Entonces, ¿se puede ser sin hacer? A mí me resulta, ya para responder así de manera somera y grosso modo, si no digo la 2 del domingo no me puedo ir feliz. Entonces, me resulta muy extraño que una persona que ha hecho tanto cuando era en el mundo, a la iglesia de Cristo viene a ser un hijo de Dios que sea un huevo del evangelio. ¿Usted sabe lo que es un huevo? Que no es ni macho ni hembra. Un huevo usted no sabe lo que es. Es un huevo, o sea, no ha nacido todavía, no es un pollo, no es una gallina, no es nada. Un huevo del evangelio. Entonces, es un poquito extraño. Amén. Sí. Ok. ¿Cuál sería la verdadera expresión de la cultura del reino de Dios? Hijo. Gloria a Dios. Mire, ¿puedes repetir la pregunta, Ivette, por favor? ¿Cuál sería la verdadera expresión de la cultura del reino de Dios? Miren, como se ha venido tratando en todo el trimestre, la verdadera cultura del reino de Dios consiste en que la vida de Dios en nosotros sea expresada a través de ¿qué? Gálatas 5:22, a través de los frutos del Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos identificar la vida de Dios en un creyente? Por medio de lo que expresa, por medio de su comportamiento. ¿Y cuáles son esos comportamientos? Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Quiero añadir algo a eso. Miren, uno de los problemas, si usted ha venido siguiendo la secuencia de lo que hemos tratado de explicar todo este trimestre, usted se va a dar cuenta de varias cosas. Número uno, que en la cultura, como Ángel lo mencionó ahorita, está la identidad de los pueblos. La forma en la que piensa el pueblo está de alguna forma programada por la cultura donde él vive. Entonces, si nosotros pertenecemos al reino de Dios, eso que Ángel está tratando de explicar del fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, ese fruto del Espíritu que él cita en Gálatas, tiene que expresarse en todo lo que somos. No solamente en el aspecto de la ovejita mansa que se reúne los domingos y los jueves. Porque, disculpe si soy muy frontal, pero tenemos bien puesto el traje y bien ensayado el guión. Y en la vida muchas veces somos totalmente opuestos a eso que muchas veces reflejamos en estas reuniones que muchas veces se dan de índole muy protocolar. Entonces aquí Dios es bueno, aquí estamos completos y eso no es lo que se expresa. Entonces, ¿qué es realmente lo que el reino está esperando? Que se exprese la cultura del reino en el que vivimos. En la forma en la que tú piensas haya justicia, que en la forma en la que tú piensas haya verdad,
que en la forma en la que tú piensas hay una medida de juicio, en el sentido que tú seas capaz de separar la mentira de la verdad, juzgarla de forma precisa, que tú seas capaz de identificar todos esos elementos que estoy tratando de mencionar, porque a veces si esto no se traduce en una gestión de vida práctica, podemos tener personas que cantan bien los domingos y que se matan en el hogar. Lo repito, podemos tener gente que se sabe las canciones, que sabe cuál es el protocolo, sabe cuáles son los días de celebración, sabe, todo el programa litúrgico lo maneja a la perfección. Pero porque usted maneje el programa litúrgico de una congregación, usted no está expresando la cultura del reino de Dios. Lo repito, que usted se sepa las canciones que cantamos, posiblemente una rápida, una lenta y luego el coro de las ofrendas. Dos rápidas y una lenta, sí. Usted se lo sabe. Pero si al final todo lo que se canta y se declara en estos ambientes congregacionales no se traduce en una gestión de vida lineal, de que tú eres un buen hijo de Dios, que eso se exprese en tu matrimonio y que se refleje en tu familia, pues entonces lo que estamos haciendo es lo que tratamos de explicar en un momento. Entendimos que el veneno era la etiqueta, le quitamos la etiqueta o la fachada de lo que es apariencia, nos vestimos bien domingos y jueves, y después cuando salimos allá afuera, entonces nos quitamos el traje y sale realmente quién somos. Entonces, piensa tú a qué reino perteneces, y no tienes que ni levantarme la mano ni decírmelo. Analiza la forma en la que piensas, la forma en la que vives, y si hay coherencia en lo que tú cantas aquí, lo que celebras aquí y lo que vives allá afuera. Es tan sencillo. Amén. Yo sé que esa pregunta, la persona, ¿cuál sería la verdadera expresión de la cultura del reino de Dios? Yo sé que usted lo que se quería llevar para su casa era 14 pasos de cómo expresar verdaderamente la cultura de... No existe esa fórmula mágica de cómo expresar verdaderamente la cultura del reino de Dios. Porque no es magia, esto es proceso. ¿Cómo yo sé que estoy expresando verdaderamente la cultura del reino de Dios? Porque estoy expresando falsamente la cultura del reino del mundo. O sea, alguien me preguntaba, ¿cómo yo sé que soy uno con Cristo cuando tú y Adán son dos? ¿Usted lo entiende? O sea, tú y Cristo no pueden llegar a ser uno hasta que tú y Adán no sean dos. Sí. Sí. Quiero corroborar con eso que dice Osvaldo. Y quiero presentar un camino que ustedes lo saben. Como nosotros, como hijos de Dios, de manera orgánica, esta vida se va expresando en todos los ámbitos, sea en la universidad, en el trabajo. Esto es algo orgánico, amado. Si usted está vivo, ¿qué usted cree que va a expresar? La vida. Entonces, si está muerto, ¿qué usted va a expresar? Muerte. Entonces, disensión, celo, contienda. Ahora, la vida de manera orgánica, expresándose, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, etcétera. Bien. Muy bien. Ok. Como hijo de Dios, ¿cómo identifico los diseños que Dios nos demanda vivir en el día a día? Miren, uno de los problemas que nosotros tenemos es que a nosotros nos gusta, como dijo Osvaldo, y esa R que le puse. Osvaldo, nos gustan que nos den los pasos de forma mágica cómo uno hace las cosas. Es como cuando tú estás dando un taller de emprendedurismo, que la gente quiere que tú le digas la fórmula de cómo hacer dinero, y la gente quiere escuchar que tú le digas 3 pasos, camina 2 para adelante y devuélvete a trabajar, es el tercero. Entonces, al final, no existe tal fórmula mágica como para que yo te vaya a decir, mira, tú haces esto, esto y aquello, y esto te va a funcionar. Al final, nosotros tenemos que acercarnos a las escrituras y a estos ambientes congregacionales a entender diseños, más que a entender mandatos meramente. Porque si al final lo que yo te voy a decir desde esta plataforma no es algo que se te alumbre en el entendimiento, tú te vas a llevar mucha información en la cabeza que posiblemente te va a hacer daño y va a hacer daños a otros cuando tú trates de ponérsela, porque como le decía Rafael en una conversación, no está en discusión ¿qué es mejor, el zinc o el plato en una casa? ¿Quién me responde? Pero nadie ha visto que se le echa plato a una casa de madera, aunque es mejor el plato, porque no se pone ese fundamento sólido si no hay una estructura que la sostenga. Entonces, al final del camino, las escrituras muestran claramente que tras la obra de la cruz hay un diseño interno. ¿Cuál es el diseño interno? Dios quiere que nosotros nos desvistamos del viejo hombre
y que nos vistamos del nuevo hombre que es creado según Dios en verdad, justicia y santidad. Eso parece ser frases de cliché y que muchas veces se han convertido en calcomanía que nosotros pegamos en la puerta de nuestra casa, un versículo que pegamos en la parte de atrás del celular, como que si fuera una especie de galleta de fórmula mágica que nos va a resolver la vida. Pero eso que Pablo dice ahí responde a algo que se alumbró dentro de él y que él dejó de buscar cosas externas como la solución a sus problemas. Mire, si Dios no te lo alumbra, así, grosso modo, como dice Osvaldo, si no te lo alumbran por dentro, tú posiblemente hasta te moleste cuando yo te lo diga. Lo repito, si tú estás operando en una medida de mentira y tú vienes donde mí porque quieres escuchar cuál es la medida de verdad con la que tú necesitas andar, si eso no se te alumbra, lo que sea que yo te diga, tú lo vas a tomar mal. Y ahí se explica lo que dice el libro de los Hebreos, que ninguna disciplina al principio es motivo de gozo. Entonces al final, concluyendo básicamente, ¿cuál es el diseño en el que nosotros podemos saber cómo debemos conducirnos en el día a día? Bueno, nosotros tenemos que tomar eso que dice Efesios y vestirnos de la armadura de Dios, que no es simplemente un relato folclórico de las cosas que tenemos que hacer, sino que nuestra mente esté cubierta por la realidad de la salvación, que nuestros hombros estén ceñidos por la coraza de justicia, que nuestra cintura esté amarrada por la verdad y que los pasos por donde nosotros caminemos estén caracterizados por la paz del Evangelio. Todo eso tiene que traducirse en una gestión de vida. Si en el santo matrimonio tú tienes una mente perversa, aunque tú ostentas el título de hijo de Dios públicamente, pero tienes una mente perversa, al final tú no vas a poder cultivar una familia que expresa la cultura del reino al que tú perteneces. Y eso tú puedes llevarlo a todo, a todo. Si no se alumbra, tú vas a seguir operando en el mismo nivel de mentira, vas a seguir teniendo los mismos problemas. Y como dije en el grupo en esta semana, todos los líos en los que tú te has metido, y no me voy a sacar, y en lo que yo me he metido, ha sido el resultado de medidas de mentira que han operado en mi vida, en ambientes del ser, en ambientes económicos, en ambientes del matrimonio, y en ambientes de la familia. Y el problema nunca fue Sanli, nunca. El problema nunca fue el gobierno, siempre estuvo dentro de mí el problema. Entonces, ¿cuál es el diseño? Bueno, Dios lo estableció dentro de ti, puso su ley en tu mente y estableció esa misma ley en tu corazón. Si lo encuentras, resolviste todos los problemas. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo identificar la expresión de la naturaleza del anticristo? ¿Cómo puedo identificar la expresión de la naturaleza del anticristo? Ok. Yo quisiera pensar, estas preguntas me ponen a pensar mucho en ustedes, porque yo quisiera pensar que esa persona que hace la pregunta de cómo identificar la naturaleza operativa del anticristo ya sabe de manera fundamentada cómo opera la naturaleza del Cristo que lo habita. Amén. Pero como somos más dados a demonios que a dominio, les voy a citar, no se rían, les voy a citar así llanamente un mensaje del apóstol Yacer de hace unos años atrás. Él decía que anticristo es todo sistema de predicación que no toma en cuenta a Cristo y que desconecta de la fe en Cristo para poner las expectativas en soluciones materiales, en bendiciones temporales, en asuntos de prosperidad, y que no va en formar a Cristo en los creyentes. Anticristo es. Muchas gracias. Ok. Como hijo de Dios que expresa su cultura, ¿es acaso posible que por causa de las distracciones comience a expresar la cultura del mundo sin darme cuenta? Obvio que sí. Obvio que sí. Pablo en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos al sistema de este mundo. Y nosotros tenemos que aprender a llegar a las escrituras, a entender lo que se escribe y se está diciendo de forma explícita. Y también tenemos que aprender lo que el texto dice, pero que no lo dice. ¿Me di a entender? Para atrás. Cuando nos acerquemos a las escrituras, nosotros tenemos que aprender a leer lo que de forma explícita se está diciendo. Pero en eso que se está diciendo de forma clara, también hay algo que el texto está diciendo, pero que no lo dice. Me explico. No se conformen al sistema de este mundo. Número uno, si están dando el mandato es porque precisamente podemos conformarnos. ¿Se escucha lo que estoy tratando de decir? Si te están diciendo que te protejas de ese algo, es porque ese algo puede terminar
colonizando la forma en la que tú interpretas la vida. Y de hecho, que la iglesia de los Corintios es específicamente el reflejo viviente de que eso es una realidad latente. Tú tienes una iglesia que, como mencionaba Osvaldo, bueno, cuando él mencionaba la situación que pasaba con los atenienses, que ellos amaban el conocimiento, pero eso era propio de la cultura en la que ellos vivían. Entonces, tenemos que prestarle atención a cuáles son las intenciones que nos mueven a emular las cosas que emulamos. ¿Por qué llevamos a nuestro matrimonio las conductas que llevamos? Muchos de nosotros arrastramos, sin darnos cuenta, patrones de pensamiento y conductuales que pertenecen a la pasada manera de vivir y que nosotros los traemos y que no queremos que nos los toquen. Y estamos conformados a eso. Y escuche esto para concluir. Cristo no puede ser conformado en nosotros sin que esa medida de mentira sea deformada en nosotros. Antes de que el Hijo de Dios se forme en ti, Dios va a destruir esa imagen del primer Adán que queda en ti. Y cosa dura es caer en las manos del Dios vivo. Amén. ¿Cómo nos ayuda la supracultura a vencer el fruto de la carne? Miren, la realidad es que, como bien se ha venido expresando, ¿qué es la supracultura? La supracultura es aquello que está por encima de la cultura. Eso es la supracultura, que va en contra de lo que la cultura está establecido. Por eso ahorita leíamos en el libro de Efesios que no sigamos la corriente de este mundo. Entonces, cuando no seguimos la corriente de este mundo, ¿qué estamos haciendo? Vamos en contra de la corriente. Eso es lo que nos enseñaron en el campamento. Entonces, la idea es que la supracultura, que es expresada por medio de la vida de Dios en nosotros, vaya en contra de lo que el sistema, ya por dicho sea de paso, estableció. Miren, excúsenme. ¿Quién aquí expresa la cultura coreana? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Para que usted vea que la respuesta la tenemos ahí. No se preocupen por levantar la mano, como dice Osvaldo. ¿Quién aquí expresa la cultura estadounidense? ¿A quién le cuesta expresar la cultura dominicana aquí? O sea, ¿a usted le cuesta comer arroz, habichuela y carne todos los días? Podemos pasar 365 días, mano, comiéndonos eso y no nos molesta porque es propio de nuestra cultura, pero eso refleja algo interesante. Nadie puede expresar la cultura de la nación a la que no pertenece. Así es. Para atrás. Y lo digo en el lenguaje bíblico. Tú no puedes expresar el fruto del Espíritu si no eres parte de la nación que ha sido gestada por el Espíritu. Si no has pasado de muerte a vida, ninguna práctica de duro trato al cuerpo, y voy con esto, si no has pasado de muerte a vida, ni la oración, ni la lectura de la palabra como una especie de mantra mágico, ni el ayuno como una especie de doblegación de la carne, tienen poder contra los apetitos de la carne. Las herramientas del Espíritu solamente son viables para los que nacieron del Espíritu. Nadie que esté muerto puede usar las armas de nuestra milicia. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Entonces, la supracultura solamente es apto para los que nacieron en esa nación donde esa supracultura opera. Si estás muerto, la vida en ti, o sea, la ropa que yo me pongo como algo natural, posiblemente tú que no has nacido de nuevo, tienes que ponerte todo, a ver, en 1900, ¿por qué yo me voy tan lejos? Pero bueno, los estadounidenses, cuando se fueron por primera vez a la luna, la situación, el Apolo 11, etcétera, John Armstrong se puso un traje de astronauta. Pero ese traje de astronauta ponía en evidencia algo, que la atmósfera donde él estaba llegando no era propia a la naturaleza que él tenía. Muchas veces, el que no ha nacido de nuevo, que se reúne en estos ambientes, se pone un traje para simular que respire el mismo oxígeno que yo respiro. Pero si usted no ha nacido de nuevo, oye, mírame, aunque te pongas el traje que te quieras poner, cuando te expriman como esponja, de ti va a salir de lo que estás lleno.
Va a salir. No venga con el cuento, mira, tú puedes llorar, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si no naciste de nuevo, no hay forma, mijo. Mira, no hay forma. ¿Me escuchan? Para la persona que preguntó que si se puede fingir la cultura, ya Wellington le acaba de responder. Pasamos a la siguiente. Dice, no todos podemos ser uvas y manzanas. Si Dios me hizo limón, ¿cómo puedo ser una buena expresión sin quitar la esencia de lo que soy? Le voy a repetir. No todos podemos ser uvas y manzanas. Si Dios me hizo limón, ¿cómo puedo hacer una buena expresión de la cultura sin perder la esencia de lo que soy? Miren, Osvaldo usó una palabra ahorita. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Que todas las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Eso, escuchen lo que yo le voy a decir a ustedes. Eso se ha tomado como una especie de cliché donde la gente cree que el expresar el fruto del Espíritu es el resultado de venir vuelvo con los martes, jueves y domingos a Saliluz. Me explico. Miren, la psicología muestra y enseña que los niños de 1 a 7 años de edad son como una esponja que no filtran nada de lo que se les está diciendo. Pero ya cuando entran en la etapa de la adolescencia, todo eso que se les dijo en esa etapa inicial se convierte en el fundamento sobre el cual ellos interpretan todas las cosas que hacen. Traduzco esto. Muchas veces nosotros queremos esconder esa medida de muerte que opera en nosotros en decir de que yo soy así. Amén. Repito, muchos de nosotros queremos ocultar y vestir de benevolencia esas medidas de mentira que operan en nosotros usando frases de que yo soy así. Miren, una de las cosas que Dios está haciendo en Cristo con nosotros es llevándonos constantemente a la cruz. Si no llegas a la cruz, no existe forma de que Dios pueda conformar la imagen de su Hijo en ti. Y voy a usar una frase de Osvaldo. Dios, o sea, Cristo y tú no pueden ser uno en relación a que Él puede conformar a Cristo en ti si el pecado y tú son dos. No existe tal cosa. Entonces, la obra de la cruz no viene a embellecerte, papi. No viene a embellecernos. Dios no está en el juego de fortalecer a sus enemigos. Lo que Dios está haciendo con el primer Adán no está embelleciéndolo, es llevándolo a la cruz. Tu mal carácter, tu mal genio, tu mal temperamento no necesita ser arreglado, necesita ser llevado a la cruz. Tú no tienes que tratar de expresar lo que no eres, porque precisamente lo que eras en la cruz fue destruido. Y en Cristo somos una kainos, una criatura de una naturaleza distinta. Por ende, expresar amor para ti que naciste de nuevo no tiene que ser algo difícil. Si te está costando expresar amor, tienes que verificar si naciste de la vida de Dios. Si te está costando expresar paciencia, perdón, que la verdad opera en ti, tienes que verificar si realmente naciste de la vida de Dios o tú eres parte de la cultura de sal y luz solamente. Dicho de paso, Escuchaste, Miren. limón. quiero seguir con el limón. Mire, aquí no es un asunto de ser limón, de ser naranja. Dice la Escritura que aquí en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ¿sí o qué? Entonces, por ende, usted es lo que tiene que morir. Y Cristo en usted, la esperanza de gloria va a ser expresada. No es usted, es Cristo en usted. Amén. Cristo en mí. Amén. Querido limón, las uvas y manzanas también van a la cruz. Así que ahí está tu respuesta. Última pregunta de la noche. ¿Cómo le llevo la contracultura a quien ama la cultura del mundo y se convierte uno con ella y se deleita en ella? ¿Cómo le llevo la contracultura a quien es uno con la cultura del mundo y se deleita en ella? ¿Cómo yo le llevo contracultura a ese tipo de personas? Yo creo que lo que quiere decir es como que nosotros que hemos nacido de nuevo, que se supone que hemos nacido de nuevo, si hay alguien entre nosotros que aún se deleita en la cultura del mundo, ¿cómo yo le hago frente a eso? ¿Cómo lidiamos con eso?
Yo, más o menos eso. Amén. Miren, escuchen esto que les voy a decir. Y esto, gracias a Dios que esas preguntas son anónimas. Gracias a Dios. Pero piense esto. Cada pregunta que se hace en estos paneles son una especie de termómetro que pone en evidencia el nivel de temperatura en el que está tu cuerpo. Lo traduzco. Lo que tú estás preguntando responde a la realidad en la que tu mente está operando. Repito, tus preguntas ponen en evidencia, y eso no está mal. Lo único que tú tienes que tomar en consideración es eso que te estoy diciendo, porque es una brújula que te permite saber que hay cosas que no están bien. No están bien. Respondiendo a la pregunta de Ivette, miren mis amados, escuchen esto. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo, que nosotros muchas veces lo consideramos una de las personas que recibió más luz con relación al misterio de Cristo que estaba oculto, que se encarnó y toda la historia. Ni aún Pablo, escuche esto que le voy a decir, tenía el poder de hacer que la gente entienda. Y lo repito esto, no se hace discípulos con muertos. Lo repito, esto es fuerte, yo sé que es incómodo, yo sé que molesta, pero si alguno tiene alguna duda, Juan 10 está ahí. Mis ovejas escuchan mi voz, o sea que las que no son, no la escuchan. ¿Se acuerdan lo que le expliqué ahorita? Lo que el texto dice que no dice. Ellas me escuchan porque son mías, el Padre me las dio. Entonces, al final del camino, hay gente o no hay gente, el que no ha participado de la vida de Dios, no va a ver como un fruto apetitoso lo que tú le estás presentando. Y esto es complejo porque esto tiene que traducirse en una gestión de vida del día a día. Recuerden esto, Pablo estaba dispuesto hasta desgastarse él mismo, pero había algo que él no podía darle a los hermanos y era entendimiento. Y por eso él decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que Él os dé. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Número 1, modelar. Número 2, orar. Tú no tienes el poder de convencer a nadie. De hecho, que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De hecho, que ni tú te convences, te convencen. Entonces, ese trabajo de policía de la fe, de fiscal que quieres obligar al otro, ese trabajo no te toca. Y como decía Ivette ahorita, citando a la pastora, mi hijo, atiende a tu cartón, porque posiblemente está tratando de prestarle atención a la viga del ojo de tu hermano y tú tienes medio bloque de 8 en el tuyo. Tienes medio bloque de 8 en el tuyo. Entonces, tu trabajo es modelar, punto. Modelar, sé ejemplo en todo, en palabra, en conducta, ejemplo en todo, y no tengas en poco tu juventud, la vida que tienes, no tengas en poco nada.